Es un gusto poder saludarle y darle la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto en torno a el tema que tiene a todo el mundo prácticamente convocado, que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy día es miércoles 9 de marzo y quiero referirme a la entrega de hoy bajo el título El fracaso de la fe en el hombre. Yo recuerdo hace años atrás, cuando tuve la oportunidad de enseñar religión en un colegio en mi país, planteé en una clase los argumentos para estar en contra de lo que se sostenía y se sostiene hasta el día de hoy, que nos dice que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y yo planteé mis argumentos en contra de esa premisa. Bueno, los alumnos, muy especialistas en armar conflictos, llevaron mi postura y se la plantearon después en una clase al profesor que enseña la validez y la veracidad de ese argumento. El tema es que la cuestión llegó al director y el director me llamó, hizo sentir su autoridad para reprocharme que yo enseñara en contra de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Después tenemos el caso de Protágoras. Protágoras es un pensador, un filósofo de la antigua Grecia, y él planteó otra frase que podríamos decir está vigente hasta los días de hoy. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué está diciendo con eso este señor Protágoras? Está diciendo que usted y yo definimos en forma autónoma qué está bien y qué está mal, o qué es bello o qué no es bello, y así se extienden a todo lo que quiera, y la suma de los individuos al final dan cuerpo a una sociedad, y que entonces las sociedades son las que definen qué está bien y qué está mal. O sea, eso es la esencia de lo que llamamos el relativismo. El relativismo. Todo es relativo a lo que el hombre defina por sí solo. Nada es absoluto, no hay absoluto. Todo es relativo. Ahora, sin entrar en ejemplos, que puede ser para otra oportunidad, yo simplemente le planteo una pregunta a usted ahora. ¿Cuál es la contradicción de decir que todo es relativo? ¿Cuál es la contradicción de decir que todo es relativo? ¿Llegó? Bueno, la contradicción es tan simple. Es absoluto que todo es relativo. Es lo mismo que plantean los masones. Los masones dicen que ellos son antidogmáticos. O sea, cuando viene un dogma, ellos se plantean en contra. Porque ellos no tienen dogma, dicen. Ahora, ¿cuál es la contradicción? Que el dogma es que no existen dogmas. Ahora, cuando decimos que es absoluto, que todo es relativo, eso mismo nos sirve para llegar a la conclusión de que efectivamente existen absolutos. Y el punto es, ¿cuál es un absoluto? ¿De dónde aparece? Ahora, yo no sé si Platón, por ejemplo, le quedó dando vuelta a lo que decía su colega Protágoras. El tema que él estudió, ahondó sobre esto, y ahí está los famosos diálogos en torno a una cueva, cuando él estaba en una cueva y había un fuego, y el fuego proyectaba una sombra, y ahí llegó a definir lo que se conoce como los universales y los particulares. No lo quiero marear, pero simplemente él, al estudiar
el ordenamiento, todo lo que él tenía a la mano, así como los otros pensadores griegos, llegó a la conclusión de que existe un bien absoluto, que él llamó el sumum bonum. O sea, no es verdad que todo es relativo. Y cuando alguien quiere decir que todo es relativo, se está contradiciendo porque está dando por absoluto que todo es relativo. Entonces existen absolutos. Y él, estudiando que existen absolutos, llegó al punto de que existe un absoluto total y único, que él llamó el sumum bonum. Entonces, dicho esto, llegamos a la esencia un poco de lo que yo quiero transmitir hoy día. El fracaso de la fe en el hombre. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Dónde está la veracidad de eso? Que nada es bueno o es malo, sino que todo es relativo a usted y a mí. ¿Sabe cuándo esto se destruye? Antes de entrar a lo que yo quiero plantear ahora, ¿sabe cuándo esto se destruye? Cuando usted y yo experimentamos dolor o sufrimiento. El dolor y el sufrimiento no son cuestiones relativas. Y el dolor y el sufrimiento aclara muchísimo las cosas. Y este señor Putin, en el fondo, nos ofrece un ejemplo muy nítido por varias razones. Una, porque él es un dictador. En su país, en Rusia, no existen las libertades. Usted ha conocido que quien levanta su voz en contra de él, de sus políticas, de su sistema, corre el real peligro, no un juego, de ser apresado, ser silenciado y en algunos casos envenenado o asesinado. Esos no son hechos escondidos, inventados o verdades falsas o noticias falsas. Entonces, él nos ofrece, producto de su característica como persona y estar al frente de un sistema, nos sirve para estudiar lo que sí es verdad, lo que la Biblia nos revela. Y lo que nos revela es sobre la naturaleza del corazón del hombre. Lo que nos ofrece el señor Putin es hacer una antropología bíblica. Y aquí quiero hacer algo que quizás le puede, él no lo va a escuchar nunca, o los partidarios de él, si quieren, le puede servir, porque esto que vamos a analizar ahora no es propio, no es patrimonio exclusivo del señor Putin. Es el patrimonio o es la constante de toda la raza humana, para enseñarnos que el hombre no nace bueno, que el hombre es pecador por naturaleza. Y vamos a los puntos que ha mostrado el comportamiento del señor Putin, que nos enseñan la esencia del pecado. Primero tenemos la brutalidad. La brutalidad en la naturaleza humana. Está por lo demás también en la propia palabra de Dios, que usted lo puede encontrar en los dictadores, entre los cuales también circuló la historia del pueblo de Israel. Está Nabucodonosor, por ejemplo, el caso del rey Asuero. Después tiene en el Nuevo Testamento los Herodes, Pilatos. O sea, el perfil, yo repito, es el perfil de la naturaleza humana, la brutalidad. Acuérdense que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años con la intención de destruir al potencial rey de Israel que habían anunciado su nacimiento. Brutalidad.
brutalidad. La naturaleza humana, capaz de crear brutalidades como esta. Y las imágenes hoy día, los reportajes de los periodistas de verdad, nos muestran el drama, la brutalidad. Que ya no se trata de ir en contra de objetivos militares, sino que usted puede ver las ciudades, las habitaciones, los departamentos de quienes vieron venir todo el avance del ejército ruso y recibieron los impactos de esos ataques. O sea, eso no son objetivos militares, son objetivos civiles. La brutalidad, al margen de exponer a su propia gente joven también, y por miles también han muerto del propio ejército ruso. Brutalidad. El hombre es capaz de producir una brutalidad sin límites. El pecado del hombre. Después tenemos la insensatez. Y tal vez esta es una de las señales que muestra de que este hombre, o el hombre en general, no madura. Pasan los años y no madura. Porque la Biblia dice que la insensatez está ligada al corazón del muchacho. Quienes conservan y practican la insensatez, perfectamente desde el punto de vista bíblico podemos decir que es gente que no ha crecido, que no ha madurado. Y lo que nos ofrece el señor Putin son grandes dosis de insensatez. Absoluto, de pensar de que la ofensiva militar quizás le va a resultar, pero no salió como él lo pensó. No salió como él lo pensó. Y ha sido insensato porque sigue desoyendo las señales, sigue desoyendo todo lo que él está viendo en su propio país, el descalabro económico de su propia gente. Tal vez a él tampoco le va a pasar nada porque siempre están protegidos esta gente. Pero hay una insensatez. Asociada a la brutalidad está la insensatez de empujar a su gente, a su ejército, desmotivado, a abrazar una guerra que no es la misma, que no tiene el mismo componente motivacional que para los ucranianos tiene. Ellos van a invadir otro país. Los ucranianos están defendiendo su país. Y esa moral que es distinta, a este hombre no le importa. La insensatez, la capacidad de razonar. Luego viene la indiferencia, que es un poco parecido a la brutalidad. Y todos estos elementos que estamos viendo al final se traslapan y son componentes propios de una misma naturaleza. La indiferencia al dolor, al sufrimiento, al desastre. Hay una indiferencia total a eso. La vida humana no tiene ningún valor, ni uno, de la propia gente suya, de su propio pueblo, bueno, y en este caso de Ucrania. Una completa indiferencia total. Luego tenemos la tosudez, porque él va a insistir, insistir, aunque no está obteniendo los objetivos que supuestamente él se trazó, pero hay una tosudez, mantenerse en el camino del error, porque todas las señales se lo están diciendo. Esto es muy parecido a aquellos que se destruyen a sí mismos, aquellos que sabiendo que hay que cambiar, pero siguen, los adictos, por ejemplo, a cualquier tipo de drogas o alcohol,
plantean la misma conducta, la misma actitud, tosudez, no ser capaz de enmendar el camino, de dejar aquello que a todas luces es un desastre. Tosudez, porque muchos analistas dan por terminada la carrera de este caballero. Se terminó su carrera, la tosudez. Luego tenemos el orgullo, la soberbia en toda su magnitud, en toda. Claro, y ustedes se dan cuenta, este hombre lo tenía todo. Había tenido, pensemos ya, una carrera exitosa, había podido desarrollar una profesión, alcanzar una profesión, era abogado, había hecho una carrera política exitosa, repito eso. Pero nada es suficiente. Nada es suficiente. Y eso es la ambición que va asociado con esto del orgullo, de querer ganar. Claro, muchas personas logran ganar en su vida, como formar una empresa, crear negocios, crecer económicamente. Para este hombre, su ambición, y donde tiene metida toda la fuerza de su alma, en anexar otros territorios, ya no ganar dinero en un sentido, aunque igual, pero es la ambición de anexar, de conquistar. Esto es volver, pero siglos en la historia de barbarie, de las cuales ellos desgraciadamente también tienen mucho de su historia. Y por último también está, asociada con todo lo demás, la ceguera. La ceguera, no medir consecuencias, no ver que esto va a significar ya el fin de su propia historia política, de su historia personal, pero no, insistir, cuesta abajo en la rodada. Todo el mundo se ha volcado en torno a Ucrania. Yo sé que existen muchos análisis que pretenden justificar todo este desastre. Que Ucrania hizo esto, que Ucrania hizo lo otro. Pero el punto es que el mundo, y sobre todo acá en Europa, está reaccionando por ver la barbarie que sufren las personas comunes y corrientes. Los niños asesinados, ancianos, departamentos destruidos, familias partidas por la mitad, tener que salir mujeres con sus niños, dejando atrás a sus maridos, a los padres. Ese desmembramiento, ese dolor, es el que causa que toda la gente y universalmente levante su repudio. Ahora, si usted se queda neutro, insensible, es que entonces estamos hablando de otra cosa. El libro de Proverbios, Salomón llama, los primeros capítulos, véalo, personifica la sabiduría. La sabiduría es la que clama, la sabiduría es la que llama para que el hombre entienda. Porque la insensatez, la estupidez y todo lo que hemos visto es propio de la naturaleza humana. Por eso el Señor dijo claramente a través del profeta: maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso digo yo, este es el fracaso de la fe en el hombre. Aquellos que cifraron sus esperanzas, aquellos que plantearon una supuesta bondad del hombre, que el hombre es la medida de todas las cosas, este es un fracaso absoluto. Y aquí tenemos la palabra de Dios, que revela las condiciones reales del corazón del hombre. Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Usted le quiere entregar su vida al cuidado de gente así?
¿Usted se confía? ¿Confía su futuro? ¿Confía su camino? ¿O quiere confiar su camino a personas así? Usted verá ese fracaso de la fe en el hombre. Dios lo vio. Dios vio el pecado. Dios ve la naturaleza del hombre. Y a pesar de eso, Dios nos amó, al punto de desprenderse de su propio Hijo, para que su Hijo reciba el castigo que usted y yo merecimos por nuestro pecado. Y Jesús murió en la cruz para satisfacer la justicia de Dios, que demandaba su muerte y mi muerte, amándonos a pesar de lo que nosotros somos. Ese es el Calvario que estamos próximos a celebrar, a recordar como un hito central de nuestra fe y de nuestro cristianismo. Gracias por su tiempo. Si quiere, aquí abajo puede dejar su comentario, está mi mail para que podamos comunicarnos. Y yo quiero al final también decirle, revísese. ¿Hay niveles de brutalidad en usted? Decir insensatez, indiferencia, tosudez, orgullo, ceguera. El señor Putin lo dejó claro, porque se expuso como un ejemplo universal, pero a nivel local, a nivel personal, a nivel más pequeño. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo con estos niveles? Si desea también, aquí abajo está el link que lo va a llevar a la tienda de Amazon, donde puede adquirir mi libro maravillosamente escondido. Que tengan un buen resto de semana. No olviden orar. Orar todos los días. Usted verá cómo el Espíritu Santo le guía, qué pone en su corazón para orar como solución a esta barbarie que estamos viendo y de alguna forma también experimentando. Será hasta una próxima oportunidad.